A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 181, determina con precisión las funciones del Consejo de la Judicatura, organismo técnico de administración y control disciplinario de la función judicial, que tiene, entre otros, los siguientes deberes: definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, aprobar la proforma presupuestaria, dirigir procesos de selección de jueces, administrar la carrera y profesionalización judicial. Para tratar estos temas he invitado a la vocal principal de este organismo, la doctora Solanda Goyes Quelal, quien en apenas 4 meses de acción viene demostrándole al país que sí es posible avanzar en estas materias. Doctora Goyes, bienvenida, buenas noches. ¿Cuáles son los avances que su trabajo ha logrado al interior del Consejo de la Judicatura? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Como sabe la ciudadanía, cuando yo ingresé al Consejo anuncié que impulsaría algunos ejes de trabajo que me parecen indispensables, pero además para cubrir una agenda que es necesaria para función judicial, que quiero resumir rápidamente: la selección de jueces de Corte Nacional de Justicia, la selección de jueces de instancia para conformar los bancos de elegibles que no han existido, también el tema de la evaluación de operadores de justicia, el fortalecer control disciplinario, y luego se nos agregó otro punto de agenda que fue producto de la consulta popular y nos obliga a hacer un dimensionamiento de lo que se requeriría para implementar unidades judiciales especializadas en materia de garantías jurisdiccionales. Vamos por el primer punto, la selección de nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. En resumen, cómo camina el proceso y además si es que éste puede alterarse con la presencia de un nuevo presidente del organismo. Yo creo que no puede alterarse con la presencia de un nuevo presidente, porque creo que le ha faltado informar al Consejo de la Judicatura el hecho de que no son los vocales, es decir, ni quien era el presidente antes, el doctor Álvaro Román, ni el actual, el doctor Godoy, ni tampoco la vocal Yolanda Yupangui, ni el doctor Mer Benavides, ni quien les habla, quienes están haciendo la parte operativa del concurso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el concurso existe una fase de méritos en donde se hace calificación de títulos, calificación de la experiencia profesional, calificación de si ha tenido publicaciones, de todos los méritos que pudo haber aportado el postulante. Esa es una fase. Otra fase es la formulación de las preguntas que justamente el día de hoy en la mañana hicimos público para que los postulantes puedan bajarlo de la página web. Convocamos a los medios de comunicación para que verifiquen el proceso y luego habrá una prueba teórica y finalmente una prueba práctica sobre la base de casos. Usted me está diciendo que todo esto corresponde a una programación técnica institucional que no depende necesariamente de los vocales y del presidente. Así es. Nosotros no hemos tenido ninguna intervención que no sea la parte de la coordinación. Se hizo una convocatoria para conformar un comité de expertos que, sumados todos quienes han acudido a ese comité, tenemos 81 expertos. 81 expertos que se han dedicado a esta fase de méritos y oposición. Quienes califican son ellos. Ellos son abogados que provienen de los gremios de abogados a nivel nacional,
También ¿De la academia tal vez? De la academia, docentes académicos y adicionalmente también altos funcionarios de las Cortes de Justicia o de la Fiscalía. Le voy a dar algunos nombres de quienes han conformado estos comités de expertos. Este comité está integrado por el doctor 81, ¿no? Pero voy a dar varios nombres de los que tienen mayor presencia pública: el doctor Juan Pablo Albán, la doctora Elisa Lanas, el doctor Ramiro García Falconi, la doctora Pamela Aguirre, mire, solo hasta aquí he hablado de la Universidad de San Francisco, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad de la UES de Guayaquil, de la Andina. Tenemos otros varios profesores de la Andina. Estar tranquilo sabiendo que se trata de un concurso técnico hecho sobre las bases de lo que se requiere para ser miembro de la Corte Nacional de Justicia. Tiene que estar absolutamente tranquilo, porque la responsabilidad está multiplicada en tantas personas que es difícil lo que la gente cree o lo dice de manera simple, ¿no? Como, yo no les quito razón, hemos tenido tantos problemas con el manejo Goyes, de las... el país le conoce a usted, confiamos en su vocalía. Sin embargo, si hacemos un paneo muy sencillito de lo que ha pasado institucionalmente con el Consejo de la Judicatura, podemos advertir una debilidad institucional, no solamente del Consejo de la Judicatura, sino de la institucionalidad nacional. Fíjese usted que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designó un consejo igual transitorio, de personas conocidas. Luego de esto vino la elección real de los que se quedarían ahí. De aquellos se encuentran 3 procesados por la justicia penal. Y curiosamente no se da paso al alterno para presidir ese Consejo de la Judicatura, que era el doctor Román, sino que queda el doctor Murillo, desde mi punto de vista de manera ilegal. Luego viene el doctor Román, se hace cargo de una presidencia temporal, se acreditan vocalías suplentes que curiosamente le dan un resultado muy interesante al país. Más allá de esta debilidad institucional, vemos que la persona, en definitiva, que su formación tiene mucho que ver a la hora del cumplimiento de una tarea. Y luego, pues, el Consejo de la Judicatura tiene un nuevo presidente proveniente de una terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuya elección ya por parte del Consejo de Participación Ciudadana ha recibido 10.000 críticas. Es conocido que el poder político, los intereses políticos y ahora incluso con seria vinculación con otro tipo de intereses mafiosos, tienen especial interés por manejar la justicia. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué hacer para tener instituciones sólidas? Se saltó la designación del doctor Wilman Terán, Patricio, y también que se lo designó de la cuarta terna, ¿no? En ese recuento de debilidad institucional falta esa parte. Sin duda que hay debilidad institucional en el país, esto es lamentable. Mire, el país ya ha probado todo tipo de fórmulas, ¿no? Para configurar el Consejo de la Judicatura, primero se diseñó que provengan los delegados de algunos cuerpos colegiados. Luego se pasó al sistema de concurso, nunca se aplicó el sistema de concurso porque vino la consulta del año 2011 y allí se estableció que vengan de delegados de las funciones. En otros países, hasta los jueces los designan por propuesta del Ejecutivo. Entonces, no se trata del diseño, yo creo que ya nosotros no tenemos que inventarnos más. Me parece que se trata del perfil de quienes forman parte de esto. Yo creo que se trata de la necesidad de hacer un acuerdo político, un acuerdo por esa institucionalidad entre los actores que toman las decisiones, porque pueden ser sugeridos, no importa la fuente de dónde venga, pero sí quién viene, pero aparte de ese momento de configuración que es importante, de que existe un pacto de
cómo nos relacionamos con quienes están en el sistema judicial, pero la segunda parte, en cambio, es, claro, ¿qué perfiles escogemos? Sin duda. Y esos perfiles tienen que tener un perfil de que resistan las presiones, claro que de sí, que resistan las interferencias. No puede ser que ante una mínima intencionalidad alguien pueda ceder. La doctora Goy Esquilal hace referencia a un acuerdo mínimo que tiene que ver con la calidad de la justicia, que tiene que ver con buscar una orientación diferente de una justicia independiente que cumpla con su tarea, con su misión exclusiva, con una relación directa entre la ley y las tablas procesales, no más. Para eso, por supuesto, se necesita un gran acuerdo nacional. ¿Qué hacer para dar algún tipo de validez a las tareas que usted viene cumpliendo? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el tema de lo que hace relación a la revisión de cada uno de los jueces? ¿Eso avanzó, prosperó o se detuvo? Hay dos actividades que nos permiten revisar la conducta judicial, ¿no? La una es la evaluación, que revisa su producción cuantitativa, la calidad, es decir, lo cualitativo de su gestión, y adicionalmente hemos agregado el componente de probidad. Eso no ha avanzado porque el doctor Álvaro Román, quien estaba presidiendo el Consejo de la Judicatura, se negó a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque yo creo realmente que son los temas de interés personal que lamentablemente ciertas personas llegan a las instituciones públicas y lo que hacen es calcular. Entonces, hacer la evaluación no... ¿Pero qué cálculo puede haber cuando se trata del cumplimiento de una de las tareas del Consejo de la Judicatura? Yo me atrevo a decir, y le reclamé varias veces, pero además tengo dejado por escrito las varias insistencias que yo le pedí que ponga en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el proyecto de resolución tanto genérica de evaluación cuanto el proyecto de resolución específico. Hay aproximadamente 1.800 jueces, ¿verdad? 1.891 jueces. 1.891 jueces. ¿A cuántos de ellos se ha hecho una evaluación seria? La gran mayoría se les ha hecho la evaluación, es decir, los que ingresaron antes del año 2017, porque la última evaluación es del año 2017. Hay jueces que ingresaron después del 2017, a ellos no se les ha hecho ninguna evaluación, pero la evaluación desde el 17 al 24 ya implica que hay 7 años sin hacer evaluación. ¡Qué grave! ¿Cuáles son los pendientes de las tareas que tiene que realizar el Consejo de la Judicatura y cuál es el trabajo, cuál es la misión, cuál es el aporte de Solanda Goyes? Antes, en su pregunta anterior usted decía qué es lo que se está haciendo y qué hemos avanzado, ¿no? En qué sí hemos avanzado es en control disciplinario. Control disciplinario es otra forma de revisión de la conducta judicial, en donde se hace una revisión más bien sobre un hecho concreto. Se requiere que exista denuncia sobre una mala actuación judicial. Algún tipo de faltas disciplinarias pueden iniciarse desde el Consejo de la Judicatura de oficio. ¿Pero esto es diferente de la revisión de conductas jurisdiccionales? No, también se puede revisar la conducta jurisdiccional, pero para ello que implica el actuar dentro de un proceso judicial, la mala conducta dentro del proceso judicial por mala interpretación de la norma, por ejemplo, o por acciones negligentes dentro del proceso judicial. Eso también se puede revisar, pero para ello es necesario previamente que exista un informe de un juez superior. ¿Cuántos jueces han sido cesados desde que Solanda Goyes esté en el Consejo de la Judicatura? Yo elaboré un informe que les he hecho llegar a los medios de comunicación y en 4 meses, desde el mes de marzo, desde el 28 de febrero hasta el 28 de junio, en 4 meses, se han destituido 53 funcionarios judiciales, de los cuales 25 son jueces. El resto son fiscales, secretarios, ayudantes judiciales. Ahora que tenemos las herramientas de la tecnología, sería muy fácil hacer una revisión y saber cuál de los jueces, cuál de los magistrados o fiscales tienen una serie de quejas, de reclamos o de situaciones incluso judiciales. ¿Por qué no revisar eso? Porque entiendo que hay casos que acumulan una serie de quejas formales y que continúan laborando en sus despachos. Bueno, yo en esto voy a citar 2 casos que también ya se lo ha dicho a los medios de comunicación, ¿no? El caso, por ejemplo, de Curipayo y de Lindao, que acaban además de
ser de asumir condenados. la responsabilidad. Ellos, cuando yo pedí en la primera ocasión la información, resulta que me reportaron que tenía alrededor de 30 procesos disciplinarios, todos archivados. Es decir, 30. Sí. Esto es un escándalo, ecuatorianos. El juez Curipayo tenía 30 procesos. Le preciso, ¿no? En la primera vez que yo pedí la información dijeron 30. Luego hemos seguido indagando y ahora resulta que tiene cerca de 60 procesos disciplinarios. Aquí hay responsabilidades de alguien del Consejo de la Judicatura. Y Lindao, que es otro de los que también está sentenciado, también tenía alrededor de 60 procesos disciplinarios. ¿Quién está ciego? ¿A quién le interesa que estos sigan operando en favor de las mafias? Ese es el valor del Consejo de la Judicatura, ¿no? Si es que hay un Consejo de la Judicatura que no cede ante ese tipo de presiones, y eso hay que trabajar, porque todo el proceso disciplinario no se lo hace en Quito, una gran parte se hace en las direcciones provinciales, entonces... ¿No será que ahí están haciendo un peaje? Sí. Yo he pedido, ¿no?, que tenemos que, entre los espacios que tenemos que analizar cómo es y cómo se desarrolla el trabajo y quiénes han estado en control disciplinario en las provincias, es una de las tareas que deberíamos chequear, como por ejemplo haciendo una evaluación direccionada a los funcionarios que trabajaban en control disciplinario, porque le van a decir, ¿no?, el principio de inocencia, de acuerdo, el principio de inocencia hay que garantizarlo, pero hay que chequear qué fue lo que pasó con más de 60 procesos. Sin resultado, usted dice, es que la ciudadanía permanentemente estaba alertando de que había una mala conducta, ¿no? No es difícil llegar al responsable y a quienes eran los padrinos de este tipo de funcionarios que conectaban con las mafias. No es para nada difícil. Entonces, pero mire, todo ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? Y entonces nosotros hemos empezado por chequear, y ahí yo he impulsado, lo voy a decir y lo voy a reiterar, he impulsado que sea una política mucho más firme, porque los conceptos que se manejan son de tal naturaleza que incluso a veces se argumenta contra norma expresa. El Código Orgánico de la Función Judicial dice que el Consejo de la Judicatura tiene una labor disciplinaria que se desarrolla en el ámbito administrativo, ¿no? La primera defensa que tienen los jueces o los funcionarios judiciales dice, para que usted me sancione, primero requiere demostrarme que tenga sentencia ejecutoriada en materia penal. Y los funcionarios de control disciplinario repetían ese discurso, hasta que un día yo saqué el código y les dije, aquí el código dice que nosotros podemos, lo dice expresamente, podemos hacer el ejercicio de la actividad disciplinaria independientemente y no obstaculiza que por su lado se haga el desarrollo penal. Otra cosa es el elemento natural, que nadie lo está negando, de defensa de cualquier persona. Pero claro, las atribuciones del Consejo de la Judicatura son expresas. Sí, pero también la razón de ser. Control disciplinario tiene como su razón, dentro de lo que son funciones del Consejo de la Judicatura, garantizarle a la ciudadanía, que son los usuarios del sistema, que la plantilla de jueces y de operadores de justicia esté conformada por personas que garanticen el servicio adecuado. Esa es la razón de ser de control disciplinario. Entonces, cuando alguien comete una inconducta, aplica control disciplinario en razón de ese objetivo. Materia penal es otra cosa. Allí es, si usted ha cometido un delito, un juez tiene que, a través de todo el proceso, interviene la fiscalía, los abogados defensores, la defensoría pública del caso, y luego un juez tiene que determinar si tuvo responsabilidad penal o no. Entonces, son dos andariveles diferentes que siempre se han pretendido confundir, y por eso es que nunca había nadie sancionado. Los intereses los tratan de confundir. ¿Cuáles son los pendientes en las tareas, en el cumplimiento de las funciones del Consejo de la Judicatura? Tenemos que concluir con el proceso de Corte Nacional de Justicia. Yo allí quiero decir, estoy utilizando los micrófonos que tengo oportunidad en donde puedo hacer estas expresiones. Quiero decir que yo sí tengo una preocupación en el proceso de Corte Nacional de Justicia, ¿no? Primero, que estoy segura que no ha habido ningún tipo de manipulación en las fases que hemos llevado adelante. ¿Cuál es la preocupación? Pero la preocupación futura
es que nosotros partimos con un concurso de 266 postulantes. ¿Cuántos están ahora? Y en este momento tenemos 70 apenas. Y tenemos que elegir 10 titulares y aproximadamente 15 con jueces, lo que significa que cada vez se reduce la competencia y ahora es cuando entramos realmente a una etapa importante, que es la de oposición, en donde se demuestra no solamente el conocimiento teórico, sino el conocimiento práctico para cumplir el perfil de juez. Usted nos ha comentado que hay una comisión de evaluación conformada por profesionales del más alto nivel, proveniente de la academia, proveniente del ejercicio profesional, de organismos que están ligados con los temas de la operación judicial, pero ¿eso es suficiente? Eso es importantísimo, ¿no? Yo creo lo que me estoy ahorita lamentando es que al inicio, primero, creo que tuvimos muy poco número de postulantes y también se entiende porque la gente ya no cree en los concursos, ¿no? Entonces, es difícil, pero de todas maneras se han postulado 266. En la primera fase, yo les he dicho a los medios, ¿no? Yo creo que fue exagerado que por unas cuestiones de mera formalidad se excluyeron una cantidad de postulantes. Hoy nos estamos abocados a 70 postulantes para toda la parte final, donde tenemos todavía oposición, prueba teórica, prueba práctica, y luego viene impugnación ciudadana, en donde la ciudadanía, vale la pena que lo diga aquí, puede ingresar a la página web del Consejo de la Judicatura y encontrar los expedientes completos de cada uno de los postulantes, pero adicionalmente su declaración de conflicto de intereses. Esta declaración es una propuesta que yo le planteé al Pleno del Consejo de la Judicatura que la incorporemos, después de que en una convocatoria y en un debate con actores sociales que trabajan alrededor del tema judicial, con abogados en libre ejercicio, abogados de los gremios, allí la Fundación Ciudadanía y Desarrollo nos planteó que incorporemos como mecanismo de transparencia este formulario de conflicto de intereses. Entonces, quien quiera puede este momento abrir la página web del Consejo de la Judicatura, bajarse los expedientes y esta declaración. Estos son los instrumentos con los cuales puede profundizar está en para la línea de la reducción de los intervinientes, de los postulantes, porque se reduce a 70. Y en esos 70, ¿cómo está la paridad de género? En la paridad de género ha habido un comportamiento homogéneo a lo largo de cada una de las fases del concurso, en donde ha habido una relación más o menos de 70% de hombres y 30% de mujeres, ¿no? Tengo necesariamente que preguntarle a mi invitada de esta noche, la doctora Solanda Goy Esquelal, cómo mira la nueva intervención, participación del presidente doctor Godoy en sus primeras acciones en el Consejo de la Judicatura. Mire, yo voy a decir dos cosas que le he escuchado, ¿no? Y que me han parecido importantes, creo que relevantes. La primera ha dicho, vamos a continuar con el concurso. No es que él ha venido a decir que se cambien las reglas del juego, para nada. Tampoco un presidente podría hacerlo, porque es un cuerpo colegiado. Correcto. Entonces, me parece que eso ha sido una expresión que además lo ha dicho públicamente y lo dijo en reuniones con nosotros, que ha sido bienvenida por parte de los otros ¿Y cuál vocales. es la segunda? Y la segunda, él ha dicho que va a promover la evaluación, que es una de las propuestas que yo he impulsado, y entonces me parece que también es una persona que tiene apertura a este tipo de iniciativas, ¿no? Digamos, eso implicaría, si yo dije hace un momento que la evaluación no se quiere hacer porque se hace cálculos de tipo personal que no deberían existir en la función pública, si él está anunciando que vamos a hacer evaluación, significa que tiene un nivel de decisión importante pensando en los intereses nacionales. La doctora Solanda Goyes cuenta con el respaldo de un país que aspira a tener una justicia seria, una justicia apartada de los intereses de las manos sucias de la política. Quiero dejarle en el último minuto del programa a mi invitada para que ella nos dé su mensaje final. Sí, yo creo que las personas hablamos con los actos, ¿no? Y estar en el Consejo de la Judicatura no es una tarea sencilla por la dimensión de los retos
y las complejidades de las interpretaciones que a veces existen, ¿no? Entonces, yo me he propuesto empujar con mucha fuerza el tema de trabajar en el parámetro de probidad, en el de control disciplinario, evaluación, en el de generar procesos aplicando el principio de publicidad para que la ciudadanía pueda mirarlos, verlos, porque esto, la opacidad en parte está derivada de que no se informa lo que existe hacia adentro, y ese no informar es porque tiene la intención de que no sepan lo que estamos haciendo. Yo estoy empujando este principio de publicidad y yo aspiro que si seguimos en esa misma línea, y el presidente da apertura para que sigamos trabajando así, yo creo que avanzaremos hasta donde el tiempo nos permita, pero haciendo una buena gestión. Yo no puedo hablar por los demás, pero mi deseo es ese. Yo creo que el país lo requiere y pues el impulso en esa línea siempre la tendré, el país sabrá que de mi parte la tiene, ¿no? Gracias, doctora Goyes. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano